Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:28, Mateo, ¿cómo entender este enredo que se ha generado entre la hoy representante Lina María Garrido, quien busca llegar al Senado en las próximas elecciones, sí, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, también el hoy ministro encargado de Justicia Andrés Idárraga? Esto es una denuncia por aquí, denuncia por allá, y todo esto se da primero después de unas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado domingo, y también después de un trino que escribe la hoy representante Lina María Garrido. Y terminaron ahí metidos, Lucas, también otros congresistas como J.P. Hernández de la Alianza Verde o la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Pues usted lo decía, todo empezó el domingo. El presidente Donald Trump hizo una declaración muy fuerte contra el presidente Gustavo Petro, a quien llamó enfermo, recordará usted. Le dijo que tenía fábricas de cocaína en Colombia, que las mandaba a Estados Unidos y que esto no iba a ser así por mucho tiempo. En ese sentido, una periodista le preguntó a Donald Trump, bueno, ¿y usted tiene pensado hacer algún ataque, alguna operación en Colombia? Y le dice, pues me parece una buena idea. Esa es la declaración que ha generado toda la polémica de la que hemos hablado durante este día, y fue exactamente este el mensaje que entregó el presidente Trump. Colombia is very sick, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Esto decía entonces el presidente Donald Trump en la noche del domingo desde el Air Force One, y después de esto es que trina la representante Lina María Garrido. Exactamente, la congresista de Cambio Radical publica el siguiente trino que vemos en pantalla, en el que le dice al presidente Donald Trump que bienvenido a Colombia, de alguna manera pues invitándolo o aceptando esa operación que él dice podría desarrollar en nuestro país, y dice lo siguiente: con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera, refiriéndose obviamente también a que ella pues esperaría también una captura del presidente Gustavo Petro. Ella ha sido una fuerte opositora en los últimos meses al gobierno Petro, y eso generó otra respuesta desde el gobierno nacional, que es del ministro del Trabajo Antonio Sanguino, también por medio de X, el siguiente trino, en el que él anunciaba que como ciudadano iba a interponer una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra la congresista Lina María Garrido. Esta denuncia, como le digo, se amplió a J.P. Hernández y a Miguel Polo Polo. Lo que siguió sucediendo es que también se sumaron otras dos denuncias posteriormente, una del senador Wilson Arias del Pacto Histórico y otra de el ministro encargado de Justicia Andrés Idárraga. También en esta de Idárraga se incluye a María Fernanda Cabal. Entonces, senadora hoy por el Centro Democrático, quien también reaccionó el día de hoy asegurando que el gobierno de alguna manera está vulnerando sus derechos, que la oposición no tiene garantías y que el delito de opinión en Colombia no existe, y ella tiene el derecho a decir si está de acuerdo o no con alguna situación que se presente en Colombia y con las declaraciones del presidente Donald Trump. Pues esta mañana Mateo habló aquí en Mañanas Blue con Néstor Morales, justamente Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, quien defendió por qué como ciudadano, dice él, no como ministro, interpuso esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia, esta denuncia. Pero es que aquí estamos hablando de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos. Un congresista, cuando se posesiona en su condición de parlamentario, jura cumplir con la Constitución y con las leyes de Colombia. Y estos parlamentarios, estos señores parlamentarios, están violando la Constitución de manera clara, de manera evidente, y están violando el Código Penal, están cometiendo, a mi juicio, presumiblemente actos delictivos. Y la Corte Suprema de Justicia es su juez natural y tendrá que examinar estas conductas que yo quiero poner en conocimiento de ese alto tribunal.
Pues esto es lo que decía esta mañana el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien dice que como ciudadano, no en su calidad de ministro del Trabajo, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia esta denuncia por llamar invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra Colombia, es lo que dice el ministro del Trabajo. Pero a esta hora de la noche, 8:33, nos conectamos con Lina María Garrido, hoy representante de la Cámara, está buscando llegar al Senado en las elecciones de marzo. Representante Garrido, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Hola, ¿cómo están? No, a ustedes muy agradecida por el espacio. Saludos para todos los que nos escuchan a esta hora. Representante, oíamos las declaraciones que le dio esta mañana a Néstor Morales, Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, sobre por qué decide presentar esta denuncia, en donde denuncia a usted, a Jonathan Ferney Pulido y a Miguel Polo Polo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le responde usted al ministro Sanguino? La verdad no lo escuché esta mañana en la entrevista, sin embargo ayer cuando él hizo el trino en el que amenazaba con denunciarme ante la Corte, tergiversando mis opiniones en las redes sociales, pues yo sí interpuse una denuncia en la Fiscalía al señor ministro por injuria y calumnia, porque pues hace una falsa denuncia, una falsa motivación, y pues bueno, de todas maneras ya yo estoy acostumbrada, este es el modus operandi del gobierno nacional, ya me he tenido que enfrentar al señor Armando Benedetti y ahora entonces cambiaron de turno, ahora le corresponde al ministro cumplir las órdenes y de trabajo, del de justicia, pues para tratar de silenciar y amenazar judicialmente a quienes pensamos diferente y a quienes no estamos dispuestos a silenciar nuestra voz, y por el contrario sí tenemos que defender con firmeza lo que pensamos en un momento tan coyuntural para el país como el que estamos atravesando. Doctora Garrido, ya leíamos el trino que usted escribió en la noche del domingo. Bienvenido a Colombia, presidente Donald Trump. Con gran anhelo, el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor. Esto, por supuesto, después de que desde el Air Force One dijera que le suena bien una operación en Colombia como la que se realizó el sábado en la madrugada en Caracas. ¿Está entonces usted apoyando una invasión o, más allá de eso, una operación como la que se sucedió en Venezuela el pasado sábado? Mire, hay indicios totalmente claros, señalamientos muy graves del Pollo Carvajal, señalamientos que hoy estamos esperando respuestas por parte de lo que mismo ministro del Interior dijo en su momento, de dineros, 15.000 millones de pesos que habían entrado a la campaña de Gustavo Petro. Tenemos la vergüenza internacional de tener el primer presidente en la historia de Colombia que está en la lista Clinton, y por tanto Estados Unidos tiene información privilegiada, cosa que se aumentará con las declaraciones de Nicolás Maduro cuando inicie el juicio, y pues sabemos perfectamente que ha habido una complacencia, una complicidad por parte de Gustavo Petro y el régimen narcodictador de Venezuela, y pues ahí lo que manifiesto es, si ese es el futuro que hoy está enfrentando Nicolás Maduro, pues yo creo que será el mismo si las pruebas son tan contundentes para que Gustavo Petro comparezca ante las autoridades estadounidenses ante los señalamientos por los crímenes de patrocinio, complacencia y promoción del narcotráfico. Estamos inundados de coca en el país y eso obviamente todos lo saben. Entonces aquí que no vengan a decir que es que yo estoy pidiendo que haya una intervención militar en contra del pueblo colombiano o de Colombia, porque si hay algo que ha quedado claro es que Donald Trump no está enemistado con Colombia, al contrario, ha sido un socio estratégico y militar y económico en la lucha contra el narcotráfico, solo que este señor Gustavo Petro lo que ha hecho desde que llegó al gobierno ha sido distanciar nuestras relaciones, generar una crisis diplomática y alejarnos de quienes con inteligencia y con operaciones militares han ayudado a combatir la criminalidad organizada de manera contundente. Lo hace con Estados Unidos, lo hizo con Israel, y pues obviamente eso hace parte de su plan de debilitar a nuestras fuerzas militares y abrirle la puerta a la criminalidad, porque ellos sí son los que han confesado haber ayudado a Gustavo Petro a llegar a la presidencia. Entonces, sí, no nos digamos mentiras y no vengan de pronto, que es lo que ellos quieren, imponernos una narrativa de victimización, y entonces sí, ahora los colombianos tenemos que ir y decir que todos amamos a Petro. Pues no, en ese paseo yo no estoy. Sí, pero representante Garrido, usted dice que tergiversaron su opinión o su posición sobre el tema, pero usted también en ese trino
pues dice, con el gran anhelo el pueblo colombiano lo espera, no tarde tanto, por favor. Entonces, ¿a qué se refería usted si la tergiversaron? Si estábamos hablando de que Donald Trump estaba hablando de una operación como la de Venezuela en Colombia. ¿Qué hizo ¿Cuál es Donald ese Trump en llamado que Venezuela? usted hace? ¿Qué hizo Donald Trump en Venezuela? Pues capturar al narcodictador Nicolás Maduro. Eso fue lo que hizo. Y si tiene pruebas contundentes, pues yo creo que lo mínimo tiene que ser que Gustavo Petro comparezca ante las autoridades estadounidenses, pero que no vengan acá a decir que yo estoy diciendo que hagan una intervención militar y que aquí se van a tomar el poder. No. Ellos lo que quieren es generar esa narrativa. Y mire, al punto que mañana van a convocar unas marchas, porque entonces aquí queremos nosotros que viole la soberanía de los pueblos. Ellos están acostumbrados, los petristas, los de izquierda están acostumbrados a tergiversar la información y a generar esto una cortina de humo para tapar todo lo podrido de este gobierno y utilizarlo electoralmente en este momento coyuntural en el que ellos también están encampañados para perpetuarse en el poder. Si me van a decir entonces, pues si no les gusta que yo diga que Donald Trump se lleve a Gustavo Petro, pues entonces, no sé, esperemos el 7 de agosto y lo mandamos en extradición. Si les gusta de pronto mejor ese concepto, pero lo que no podemos aquí permitir es que ante todos los señalamientos y ante las investigaciones que se están dando, pues que el presidente de la República o Gustavo Petro como individuo esté impune o inmune a cualquier tipo de responsabilidad a la que deba enfrentar en las autoridades y en la justicia colombiana o en la justicia de Estados Unidos. Eso no, el que sea Gustavo Petro no lo deja, no le va a permitir que delinca sin que tenga que asumir responsabilidad alguna. Representante, esta posibilidad de que haya una operación de los Estados Unidos en territorio colombiano podría verse muy lejana hace algunos meses. Hoy ya el presidente Donald Trump lo ha planteado en varios escenarios, la última vez lo hace el domingo, y aunque parecía algo remoto, pues al menos desde la Casa Blanca, en declaraciones públicas, el presidente Trump lo ha hecho. Tan es así que pues en la noche del domingo se envía una nota de protesta desde la Cancillería que se le envía al secretario de Estado Marco Rubio. Como usted dice, pues que la tergiversaron y que usted no está apoyando eso, como ya es una idea que no se ve tan lejana, ¿usted hasta dónde, o mejor dicho, apoyaría una intervención de los Estados Unidos en territorio colombiano? Es decir, si se afecta a la soberanía colombiana, ¿usted la respaldaría? Es que, mire, pónganle atención a lo que está pasando. Dígame. Donald Trump hace rato ya le está diciendo a Gustavo, es que lo colocó en la lista, lo incluyó en la lista Clinton. O sea, es decir, hay serios indicios de que en algún momento Gustavo Petro tendrá que comparecer ante las autoridades de Estados Unidos. Eso no se nos puede hacer raro y tampoco vamos a decir que tenemos a una santa paloma en la presidencia de la República. O sea, eso no va a pasar. Y se lo ha advertido varias veces. Usted, Gustavo Petro, está enfermo y tiene que entender que aquí tenemos información privilegiada y que usted ha apoyado el narcotráfico. Eso es lo que ha dicho. Ahora bien, que salga la canciller con su nota de protesta, ¿a usted no les parece censurable más bien que en esta narrativa que ellos quieren imponer de victimizarse porque va a haber una intervención militar que no va a suceder? La canciller diga que tienen dos planes. Uno, mejorar las relaciones diplomáticas, cosa que el señor Gustavo Petro nunca ha entendido desde que llegó a la presidencia de la República. Y dos, que no descartan un enfrentamiento militar con el ejército más poderoso del mundo, que es el de Estados Unidos. O sea, ¿eso no es estar uno mal de la cabeza? ¿Eso no es uno realmente querer generar un escenario de confrontación bélica cuando ni siquiera, es que de verdad, o sea, hemos llegado a un punto que ya ni de sorpresa nos da de hasta dónde están los alcances de esta canciller que hace favores políticos con tal de congraciarse con el presidente, de decir que puede haber un enfrentamiento militar con Estados Unidos cuando hace unos días asesinaron a 7 policías en Aguachica porque no tenían la batería antidrones, que toda nuestra capacidad aérea está en tierra porque ni siquiera lo han podido hacer mantenimiento, cuando ellos han venido a rechazar toda la oleada criminal que está matando a nuestros policías y soldados a causa de la plata del narcotráfico. O sea, que no vengan ellos acá a dárselas de víctima cuando realmente lo que han hecho es entregar el territorio nacional a los grupos armados. Conmigo, no. Y si me quieren seguir, mire, ya hoy hay récord
en la Corte Suprema de Justicia. En menos de 24 horas soy la congresista la que más han denunciado. Entonces estoy aquí parada en la raya diciendo lo que muchos colombianos tienen que decir. Pero ellos a nosotros hacen lo que hacen, nos entregan como tributo los grupos criminales, hacen alianzas con un narcodictador como Nicolás Maduro, con las zonas binacionales, y a ellos sí no se les cuestiona. Eso sí está bien hecho. Tanto que le pidió el pueblo venezolano para que los gobiernos vecinos acompañaran el que se habían robado las elecciones, y ahí sí se hicieron los ciegos, y ahora sí salen todos hipócritas y cínicos a decir que están violando el derecho internacional humanitario y la soberanía de los pueblos. Por Dios. O sea, aquí, en ese jueguito que ellos pretenden meternos a los colombianos y decir que el pueblo ama a Petro, sáquenme de ahí. Y yo sí estoy dispuesta a enfrentar, así como voy a enfrentar estas amenazas judiciales, también me he tenido que enfrentar a las amenazas de esos grupos como el ELN y las FARC, que este gobierno de Gustavo Petro ha financiado con los recursos públicos que salen de los impuestos de los colombianos, porque denuncias tengo en la fiscalía a otra señora que no hace absolutamente nada y que no resuelve y no da resultados, y que yo también le pedí a Marco Rubio que iniciara una investigación, un estudio para ver si a ella también la incluye en la lista Clinton. Es que lo que está pasando con los colombianos no puede ser. Tenemos un presidente ilegítimo que llegó violando los topes de campaña, con señalamientos graves de que recursos que entraron a financiar esa campaña pudieron venir del narcotráfico y del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué le espera a Gustavo Petro? Simple, lo que pedimos para cualquiera que delinca, pues que comparezca y responda ante las autoridades de este país, si son capaces de llegar a un juicio, porque no ha sido posible, o las autoridades de Estados Unidos, que bastante información ya tienen. 8:45 p.m, representante de la Cámara por Cambio Radical, Lina María Garrido, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Gracias a ustedes, muy amables por el espacio, un saludo para todos. Pues ahí está Mateo, está guerra de denuncias, sí, porque entonces presenta Antonio Sanguino, finalmente presenta Wilson Arias, presenta Andrés Hidárraga, el ministro de Justicia. Lina María Garrido nos decía, yo por mi parte también denuncio ante la Fiscalía a Antonio Sanguino. Y aquí está también lo difícil del planteamiento de lo que dijo Donald Trump el domingo, porque es que hay una diferencia muy grande entre Venezuela y Colombia, porque el presidente Gustavo Petro fue elegido de manera democrática hace casi 4 años, en el 2022, y su periodo va hasta el 7 de agosto de 2026. Sí, la duda e independientemente, Mateo, de cualquier crítica, oposición o lo que sea, todos debemos estar de acuerdo en que, por supuesto, hay una diferencia fundamental allí. Primero, en que el presidente Gustavo Petro es el presidente de Colombia hasta el 7 de agosto de 2026. Y la segunda, que la soberanía de Colombia no debería estar en discusión, independientemente de ser de derechas, de izquierdas o de críticas o de posturas. Sí, también difícil entender lo que dice el presidente Trump, porque una cosa es lo que él ha hablado del narcotráfico, que igual como usted dice, no justificaría que él realizara una operación como la que hizo en Venezuela, en Colombia, pero otra cosa ya es una operación contra el presidente Petro, que como usted lo dice, fue elegido por medio de unas elecciones de una forma legal y que tiene que cumplir su mandato hasta el 7 de agosto del 2026. Pues vamos a ver qué pasa entonces con todas estas denuncias presentadas ante la Corte Suprema, presentadas ante la Fiscalía. Son las 8:45.